Bienvenidos a Horror. No mires atrás, el canal donde las sombras cuentan lo que nadie se atreve a decir. Aquí no hay finales felices, solo historias reales, sucesos paranormales y secretos que te helarán la sangre. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete y activa la campanita, porque hoy la noche te está mirando. Dicen que la iglesia de San Bartolomé no era como las demás. No era vieja por el tiempo, sino por la maldad. En el pueblo, la gente evitaba pasar por la carretera que la rodeaba, porque la noche parecía caer más rápido allí. Las casas cercanas tenían ventanas tapiadas y los perros no ladraban. Solo se quedaban inmóviles, mirando hacia el cielo como si esperaran algo. Yo, sin embargo, no creía en historias. Era joven, y el miedo me parecía una debilidad de los demás. Por eso, una noche de invierno, después de beber en la taberna, decidí comprobarlo con mis propios ojos. Me reté. Entrar en la iglesia y demostrar que no había nada. Solo polvo y madera vieja. La luna estaba oculta y el cielo parecía una sábana negra. El camino hacia San Bartolomé estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis botas. Cuanto más me acercaba, más frío sentía, como si el aire se volviera pesado y pegajoso. La puerta principal era enorme, de madera oscura, y tenía una cruz tallada en el centro. Pero no era una cruz normal. Sus bordes parecían afilados como si fueran cuchillas. Cuando la empujé, la puerta se abrió con un gemido largo, como si el edificio respirara. El interior estaba a oscuras, pero se veía una tenue luz roja que parecía venir del altar. El olor era a cera vieja y humedad, y algo más, algo metálico que me recordó a la sangre seca. No hay nada aquí, me dije, intentando sonar valiente, pero mi voz se perdió en la iglesia como si fuera absorbida por las paredes. Al entrar, sentí que el suelo de mármol estaba frío, tan frío que parecía atravesar mis zapatos. Caminé hacia el altar, y cuanto más avanzaba, más se intensificaba esa luz roja. No era una vela ni una lámpara, era una luz que no tenía fuente visible, y allí lo vi. El altar no tenía cruces ni imágenes de santos. En su lugar había una figura tallada en piedra, un ser con cuernos, ojos vacíos y una sonrisa torcida. Parecía una estatua, pero había algo en su postura que no era natural, como si estuviera viva. De pronto escuché un susurro detrás de mí. «Bienvenido». Me giré, pero no había nadie, solo bancos vacíos cubiertos de polvo. Sin embargo, el susurro se repitió más claro. «Bienvenido». La voz parecía venir desde las paredes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El silencio se volvió un sonido pesado, como una respiración lenta. Y entonces el altar comenzó a iluminarse más fuerte, como si una mano invisible encendiera una vela. La figura de piedra se movió. Sus labios se abrieron y una voz profunda y fría salió de ella. «Has llegado tarde». El sonido de aquella voz no se apagó. Se quedó flotando en el aire, vibrando dentro de mi cabeza, como si no hubiera salido del altar sino de mí mismo. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca, rígida, como si algo invisible la apretara desde dentro. La figura de piedra comenzó a levantarse lentamente. El roce de su cuerpo contra el altar produjo un sonido áspero, antinatural, como si la piedra se desgarrara. Donde antes había una estatua inmóvil, ahora había una presencia viva. Sus ojos, que hasta entonces habían sido huecos, se encendieron con una luz roja intensa. No parpadeaban. No lo necesitaban. «Has venido cuando no debías», dijo, «pero has venido». Quise correr. Mi cuerpo lo intentó, pero mis piernas no respondieron. El suelo parecía sujetarme, como si la iglesia no quisiera dejarme marchar. El aire se volvió pesado, espeso, y cada respiración me costaba más que la anterior. Fue entonces cuando noté las paredes. Donde antes solo había oscuridad y grietas, comenzaron a aparecer imágenes, pinturas antiguas ennegrecidas por el tiempo. Me acerqué a una, sin querer hacerlo realmente, como empujado por una fuerza ajena. No eran santos, eran personas, hombres, mujeres, niños, todos con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Sus bocas estaban abiertas, sus ojos desorbitados, y sus manos parecían empujar desde dentro del muro, como si la pared fuera una prisión de carne y piedra. Di un paso atrás. Una de las figuras parpadeó. Sentí como el corazón se me detenía. La pintura se agrietó, y de ella salió un susurro débil, casi inaudible. «Ayúdame». La figura del altar rió,
No fue una risa fuerte, sino grave y profunda, como un trueno contenido bajo tierra. Ellos también pensaron que podían entrar y salir, dijo. Todos creyeron que era solo un edificio. El murmullo comenzó entonces. Primero fue bajo, apenas perceptible. Después creció, multiplicándose, llenando cada rincón de la iglesia. Voces superpuestas, rezos rotos, lamentos y palabras incomprensibles. Un coro de almas atrapadas. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía de fuera. Venía de dentro de mi cabeza. Los bancos comenzaron a crujir. Las sombras se estiraron por el suelo como dedos largos. Algo se movía bajo mis pies, algo que respiraba. No, susurré. No existe esa palabra aquí, respondió la figura. Solo existe pertenecer. El altar comenzó a abrirse lentamente, como una boca gigantesca. Desde su interior salió una luz roja, intensa y un olor insoportable, a sangre y cera quemada. Sentí pasos detrás de mí. No me atreví a girarme, pero lo supe. No estaba solo. Nunca lo había estado. ¿Y la iglesia acababa de despertar? Los pasos detrás de mí se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue peor que el murmullo. Sentía la presencia pegada a mi espalda, tan cerca que el aire parecía moverse con cada respiración ajena. No me giré. No quise hacerlo. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. «¡Míralos!», ordenó la figura del altar. Las paredes respondieron antes que yo. Las pinturas comenzaron a deformarse. La piedra se volvió blanda, casi orgánica, y los rostros atrapados empezaron a salir lentamente, como si la iglesia los estuviera pariendo. Sus bocas se abrían y cerraban en un intento desesperado por respirar. Sus ojos me buscaban, suplicantes. Uno de ellos logró sacar el brazo entero. Sus dedos temblaban, cubiertos de una sustancia oscura y espesa. «Por favor», murmuró. «No aceptes». Mi estómago se retorció. «¿Aceptar qué?», pregunté sin apartar la vista. El demonio sonrió. «El lugar que te corresponde». El altar terminó de abrirse con un chasquido húmedo. Dentro no había escaleras ni suelo, solo un vacío que parecía. La iglesia se inclinó un poco más, como si el suelo hubiera decidido rendirse. Las grietas se abrieron en el mármol, y de ellas salió un vapor oscuro que olía a hierro y a carne húmeda. El hombre que había caído de la pared intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. «Ya es tarde para ti», dijo el demonio sin mirarlo. «Pero aún podemos cerrar el trato». Las cadenas del fondo del altar se tensaron de nuevo. La silueta encadenada se movió apenas un instante, y ese mínimo gesto bastó para que mi cabeza se llenara de un dolor insoportable. No gritó, no habló, no lo necesitaba. Su presencia bastaba. «¿Qué quieres?», pregunté con la voz quebrada. El demonio me rodeó despacio, como un depredador que disfruta el momento. «Nada que no estés dispuesto a dar», respondió. «Tu voz, tu recuerdo, tu nombre, solo uno». Las paredes comenzaron a susurrar mi nombre. No uno solo, muchos. Variaciones del mismo, pronunciadas por bocas distintas, como si la iglesia estuviera probándolos. Sentí pánico. Si lo aceptaba, saldría, pero no sería yo. Si no lo aceptaba, me quedaría. El hombre en el suelo levantó la cabeza y me miró con desesperación. «Yo entregué mi nombre», dijo. «Por eso nadie me recuerda. Mi familia me olvidó. Mi rostro se borró de todas partes. Pero sigo aquí». El demonio sonrió. «Y aún respiras. Fuiste afortunado». El vapor oscuro empezó a subir por mis piernas, lento, pesado como una marea. Donde me tocaba, la piel se me entumecía. Sentía como algo tanteaba dentro de mí, buscando qué llevarse. Miré el altar abierto. La silueta encadenada estaba más cerca. Las cadenas se rompían una a una. Entonces entendí algo terrible. No era una elección, era una distracción. La iglesia no esperaba mi respuesta, solo quería tiempo. El suelo tembló con violencia. Parte del techo se vino abajo. Las pinturas comenzaron a romperse, y de ellas salieron gritos reales, desesperados, humanos. El demonio dejó de sonreír. «No», murmuró. Las cadenas estallaron, y aquello que estaba debajo del altar se levantó. El primer paso de aquello que se alzó desde el altar no tocó el suelo. Lo hundió. El mármol se agrietó como si fuera yeso húmedo, y un sonido profundo recorrió la iglesia, parecido a un gemido contenido durante siglos. No tenía forma fija. A ratos parecía humano, a ratos algo imposible de nombrar. Su presencia distorsionaba el espacio. Las paredes se curvaban. El techo parecía alejarse y acercarse al mismo tiempo. El demonio retrocedió.
Por primera vez vi miedo en su rostro. No debías despertar, dijo ya sin autoridad. La cosa giró lentamente hacia él. No tenía ojos, pero lo localizó. Un murmullo surgió de su interior, como miles de voces hablando al unísono, todas diciendo la misma palabra. Mentira. Las pinturas de las paredes comenzaron a arder, no con fuego, sino con una luz blanca y violenta. Las figuras atrapadas gritaban mientras sus formas se deshacían. No eran liberadas, eran borradas. Esto no era parte del pacto, gritó el demonio. La cosa avanzó otro paso. Donde pasaba, los símbolos se deshacían. Las marcas desaparecían. Las cadenas caían al suelo convertidas en polvo. Entonces me miró a mí. Sentí que me abría por dentro. No leyó mis pensamientos. Leyó mis intenciones. Y entendió que yo no había venido por fe ni por curiosidad. Había venido para desafiar. El hombre que estaba en el suelo comenzó a desaparecer. No gritó. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Así termina, susurró la cosa. Cuando la iglesia miente demasiado. El demonio intentó huir. Corrió hacia una de las paredes, pero la piedra se cerró sobre él como una boca. Su grito duró solo un segundo. La cosa volvió a mirarme. Tú no perteneces aquí, dijo por primera vez con una sola voz. Pero dejarte ir tiene un precio. El suelo se abrió bajo mis pies. No caí. Fui expulsado. La iglesia comenzó a colapsar desde dentro, no hacia afuera, hacia sí misma, como si se estuviera devorando. Mientras todo se venía abajo, escuché el último susurro, pegado a mi oído. No mires atrás. No sentí el golpe. Abrí los ojos y estaba tendido sobre tierra húmeda, bajo un cielo que comenzaba a aclararse. La iglesia ya no estaba en pie. Donde antes se alzaban sus muros solo quedaban piedras negras, humeantes como restos de algo que había ardido desde dentro. Me incorporé con dificultad. No había ruido, ni pájaros, ni viento. Miré mis manos, temblaban, estaban limpias, demasiado limpias. No había polvo, ni sangre, ni marcas, como si el lugar nunca me hubiera tocado, o como si hubiera tomado algo y se hubiera llevado el resto. Di unos pasos alejándome de las ruinas. Entonces lo noté. No proyectaba sombra. El sol ya estaba lo bastante alto como para que mi cuerpo la dibujara sobre el suelo. Pero no había nada, ninguna forma oscura siguiéndome. Me detuve, miré alrededor. Nada. Tragué saliva. Recordaba quién era, recordaba mi nombre, recordaba haber entrado en la iglesia. Pero había recuerdos, incompletos, rostros sin rasgos, voces sin origen, momentos que sabía que habían ocurrido, pero que no podía reconstruir. Algo se había quedado atrás, o algo había salido conmigo. Al llegar al camino me crucé con dos hombres del pueblo. Me miraron con extrañeza, como si dudaran de si saludarme o no. ¿De dónde sales?, preguntó uno. Abrí la boca para responder. Mi voz salió, pero no sonó igual. Era la mía, pero hueca, sin peso, como un eco que no termina de pertenecer al cuerpo que lo emite. De ahí, dije señalando las ruinas. Los dos hombres se miraron entre ellos. Luego volvieron a mirarme, confundidos. Ahí no hay nada, dijo el otro. Nunca lo ha habido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me giré de nuevo hacia el lugar donde la iglesia había estado. Durante un segundo, solo uno. Vi una silueta entre las piedras. No era el demonio. No era la cosa. Era algo más pequeño, más discreto. Observando, sonriendo. Parpadeé. Desapareció. Seguí caminando sin decir nada más. No miré atrás. No volví la cabeza. No corrí. Pero desde esa noche, cada vez que apago la luz, cada vez que el silencio se alarga demasiado, siento que algo dentro de mí escucha. Y a veces muy despacio, muy cerca, una voz que no es del todo mía susurra. Bienvenido.